Arqueólogo desapareció en ruinas aztecas en 1991. 30 años después, un artefacto que él encontró fue descifrado. Antes de sumergirnos en este misterio que desafía el tiempo y las estrellas, quiero hacerles una promesa. Cuando este canal, nuestra comunidad de exploradores de lo inexplicable, alcance los 50,000 suscriptores, realizaré un sorteo de 4,000 pesos mexicanos como un pequeño gesto de agradecimiento por acompañarme en cada viaje. Ahora viajemos a un tiempo donde todo comenzó. La Ciudad de México, en el corazón de marzo de 1991, era un ente vivo, un laberinto de sonidos y olores que se fusionaban en una sinfonía caótica y embriagadora. En el distinguido y bohemio barrio de San Ángel, con sus calles empedradas y sus casonas coloniales vestidas de bugambilias fucsias y moradas, se encontraba la residencia de la familia Vega. Más que una casa, era un santuario, una cápsula de tiempo, donde el pasado no era un recuerdo, sino una presencia palpable y constante. El aire en su interior era una mezcla compleja y adictiva. Olía a papel antiguo, a la tinta de códices que habían sobrevivido siglos, al polvo de estantes que guardaban secretos indecibles, a la tierra húmeda de las macetas que adornaban el patio interior, y sobre todo, al aroma especiado y dulce del café de olla que la señora Vega preparaba cada tarde, una poción reconfortante contra el bullicio del mundo exterior. En el centro de este universo se encontraba el estudio del doctor Alejandro Vega, un arqueólogo de 48 años, cuya reputación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, oscilaba entre la de un genio visionario y un hereje obsesivo. El estudio era un reflejo perfecto de su mente, un caos fascinante y meticulosamente organizado. Mapas topográficos de sitios ceremoniales cubrían las paredes, salpicados de notas adhesivas con interrogantes y teorías audaces. Pilas de libros sobre cosmogonía mesoamericana se erigían como rascacielos de papel, amenazando con derrumbarse sobre mesas repletas de fragmentos de cerámica, pequeñas figurillas de barro y réplicas de instrumentos astronómicos prehispánicos. En medio de este cosmos de conocimiento, sentados en el suelo de madera que crujía con cada movimiento, estaban Alejandro y su hija, Elena, una niña de 12 años con ojos tan oscuros y profundos como la obsidiana. Para Elena, su padre no era solo un padre, era un mago, un traductor de susurros antiguos. En esa tranquila tarde de sábado, él le enseñaba a interpretar los glifos de un facsímil del Códice Borbónico. Su dedo, manchado de tierra y tinta, trazaba las figuras complejas, no como simples dibujos, sino como la voz cristalizada de sus ancestros. «No mires la serpiente, pequeña escribana», le decía con una voz suave, pero cargada de una pasión contagiosa. «Siente su movimiento, entiende por qué se muerde la cola. Es el tiempo, Elena, el ciclo infinito». Ellos no medían el tiempo, lo sentían, lo vivían como una deidad viviente. Elena absorbía cada palabra, su mente joven y brillante trazando conexiones que iban más allá de la simple lección. Veía en los ojos de su padre una chispa que la hipnotizaba, una mezcla de amor y una obsesión casi febril. Él se preparaba para una expedición de una semana a Malinalco, el sitio ceremonial azteca enclavado en las montañas del Estado de México, un lugar que se había convertido en el epicentro de su universo profesional y personal. Le había prometido a Elena, con una solemnidad que le erizó la piel, que esta vez sería diferente. «Estoy al borde de algo monumental, mi niña, el hallazgo que estoy a punto de hacer», le dijo, arrodillándose para estar a su altura y sosteniendo su rostro entre sus manos. «No solo validará mis teorías, cambiará la forma en que el mundo entero entiende la astronomía mexica. Nos mostrará que no miraban a las estrellas, sino a través de ellas». La promesa flotaba en el aire del estudio, cargada de un peso y una emoción que la pequeña Elena no podía comprender del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era la promesa de un futuro brillante, un futuro donde su padre sería reconocido como el genio que ella ya sabía que era, un futuro que parecía tan tangible y cercano como el olor a café que los envolvía. No podía saber que esa promesa sería la última que él le haría,
y que el futuro brillante que imaginaba se convertiría en un abismo de 30 años de silencio. Un misterio que comenzaría en el corazón de una montaña sagrada. La tranquilidad de esa tarde de sábado, con el sol dorando los libros y el amor familiar llenando cada rincón, era en realidad la calma antes de una tormenta que desgarraría sus vidas para siempre, dejando tras de sí solo un eco, una pregunta y un artefacto que guardaría la respuesta durante 3 décadas. La anticipación de la gloria se convertiría en la vigilia de la ausencia, y la magia del conocimiento compartido se transformaría en el peso de un enigma indescifrable. Era el último día de la inocencia, el último capítulo de una vida que estaba a punto de desvanecerse en la leyenda. El 28 de marzo de 1991, el sol descendía sobre Malinalco, tiñendo las cumbres del Cerro de los Ídolos con tonos anaranjados y púrpuras, un espectáculo celestial que contrastaba violentamente con la tensión que se gestaba en la tierra. El aire, denso y húmedo por la vegetación exuberante, se enfriaba rápidamente, y los sonidos de la selva comenzaban a cambiar. El canto diurno de las aves era reemplazado por el zumbido insistente de los insectos y los crujidos misteriosos de la maleza. El equipo del Dr. Vega, compuesto por un joven estudiante de arqueología llamado Javier y un guía local experimentado de nombre Ismael, esperaba junto a la boca de una grieta recién descubierta en una ladera restringida de la montaña. Hacía poco más de una hora, Alejandro se había despedido de ellos con esa sonrisa suya, una mezcla de confianza y euforia infantil. Se había despojado de su equipo pesado, la mochila grande, las cuerdas y las herramientas de excavación, y se había quedado solo con una pequeña mochila de lona donde guardaba su diario, una cantimplora y su lámpara de carburo. Solo una exploración preliminar, les había dicho, su voz resonando con una emoción apenas contenida. Siento que estamos sobre algo que ni siquiera los antiguos sacerdotes se atrevieron a registrar. Volveré en una hora, a lo sumo. El haz de su lámpara había danzado por un instante en la oscuridad de la fisura antes de ser engullido por la montaña. La primera hora transcurrió en una charla trivial, en la anticipación del descubrimiento, pero cuando el cielo se oscureció por completo y la única luz provenía de una luna pálida y su fogata improvisada, el silencio entre Javier e Ismael se volvió pesado, cargado de una ansiedad no verbalizada. Los minutos se estiraron hasta convertirse en una tortura. Cada sombra que se movía parecía la figura de Alejandro regresando. Cada piedra que caía a lo lejos era el eco de sus pasos. Cumplirse la segunda hora, la preocupación se convirtió en un miedo palpable y helado. Comenzaron a llamarlo, sus voces quebradas por el pánico. «Doctor Vega, Alejandro». Solo el eco y el chirrido de los grillos les respondían. La búsqueda oficial comenzó al amanecer del día siguiente, una operación masiva que peinó la zona con una meticulosidad desesperada. Pero fue en vano. El rastro de Alejandro Vega terminaba abruptamente en la entrada de aquella grieta. Su equipo pesado estaba allí, intacto, como un monumento a una partida sin retorno. La grieta, al ser explorada por los rescatistas, conducía a un pasadizo estrecho que, a unos 20 metros de profundidad, terminaba en un derrumbe de rocas y tierra que parecía reciente. La conclusión oficial fue rápida y trágicamente simple. El Dr. Vega, en su imprudente entusiasmo, había sido sorprendido por un colapso estructural y había quedado sepultado bajo toneladas de piedra. Un accidente, un final lógico para una empresa arriesgada. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado, ni un solo fragmento de su ropa o de su equipo ligero. La montaña se lo había tragado entero, sin dejar rastro, convirtiendo una tumba presunta en un signo de interrogación de piedra. Pero había un detalle, un pequeño objeto que desafiaba la pulcra explicación oficial, una anomalía que se convertiría en el epicentro de la leyenda y la obsesión de su hija. En la entrada de la cueva, junto a la mochila que él había abandonado, encontraron su brújula de bolsillo. Ismael, el guía, fue el primero en notarlo. Conocía esa montaña como la palma de su mano y sabía de la extraña anomalía magnética del Cerro de los Ídolos, un fenómeno que hacía que cualquier brújula girara inútilmente hacia el este, sin importar dónde se estuviera.
Era una de las peculiaridades del lugar, un chiste recurrente entre los locales. Pero la brújula de Alejandro no apuntaba al este, no giraba, estaba quieta, la aguja fija y decidida, apuntando directamente al sur magnético. Era imposible, era un desafío a las leyes físicas de ese lugar específico. Para la investigación oficial fue una curiosidad sin importancia, una falla del instrumento. Pero para aquellos que conocían la mente del arqueólogo, para aquellos que sabían que nada en su mundo era casual, ese pequeño disco de latón y vidrio era un grito en el silencio. No era una falla, era una señal, un mensaje deliberado dejado en el umbral de su desaparición, una clave que nadie, en ese momento de confusión y miedo paralizante, supo cómo interpretar. El misterio del arqueólogo que desapareció en Malinalco no nació del derrumbe, sino de esa aguja temblorosa y desafiante que apuntaba hacia lo desconocido. Los años que siguieron a la desaparición del doctor Alejandro Vega se erosionaron lentamente, como la piedra bajo la lluvia persistente, llevándose consigo la urgencia de la investigación y dejando solo el sedimento de una leyenda. 30 años, una vida entera, el tiempo suficiente para que un niño se convirtiera en adulto, para que las ciudades cambiaran su rostro y para que un misterio candente se enfriara hasta convertirse en un cuento susurrado al calor de las fogatas en Malinalco. La historia del arqueólogo que se llevó la montaña se tejió en el imaginario local, adornada con detalles fantásticos. Algunos decían que había despertado la furia de los antiguos dioses del Cerro de los Ídolos, otros que había encontrado una puerta a Mictlán, el inframundo azteca, y había decidido cruzarla. La versión oficial del accidente quedó relegada a los polvorientos archivos de Lina, una nota a pie de página en la historia de la arqueología mexicana. Para la familia Vega, sin embargo, el tiempo no trajo consuelo, sino una desintegración silenciosa y dolorosa. La madre de Elena, incapaz de vivir con la presencia constante de un fantasma, con la ausencia que ocupaba más espacio que cualquier persona, tomó la difícil decisión de marcharse. Un divorcio firmado con un espectro. Se mudó a Mintosinto, Guadalajara, buscando un nuevo comienzo, un lugar donde el aire no oliera a libros antiguos y promesas rotas. Elena no la culpó, pero tampoco pudo seguirla. Con apenas 13 años, sintió que abandonar la casa de San Ángel sería la traición final, el acto de borrar a su padre por completo. Y así permaneció, convirtiéndose en la guardiana de un santuario vacío, atrapada en el ámbar de aquel último sábado de marzo de 1991. Su vida adulta se construyó sobre los cimientos de esa vigilia silenciosa y perpetua. Rechazó la arqueología, el campo que tanto amaba, porque cada trozo de cerámica, cada glifo, era un recordatorio demasiado doloroso del hombre que la había iniciado en sus secretos. En su lugar, se refugió en la paleografía, el estudio de las escrituras antiguas. Era un campo seguro, ordenado, un diálogo con los muertos a través de la distancia aséptica de los documentos, un eco del mundo de su padre, pero sin el peligro del abismo. Cada año, sin falta, el 28 de marzo, Elena realizaba su peregrinaje personal a Malinalco. El ritual era inmutable. Compraba una sola flor de cempasúchil en el mercado del pueblo, su color naranja vibrante, como un sol en miniatura, un faro para las almas perdidas. Luego subía en silencio por el sendero que conducía al Cerro de los Ídolos, hasta la cerca de alambre, que ahora bloqueaba la zona restringida. Allí, con la montaña observándola como un gigante dormido que guardaba su secreto, dejaba la flor, un punto de color y vida contra la indiferencia de la piedra. Era un acto de memoria, de desafío, una promesa susurrada al viento de que no lo había olvidado. En su mente consciente, Elena se había forzado a aceptar la narrativa del accidente. Era un mecanismo de defensa, la única forma de contener la herida, de ponerle un nombre al vacío para que no la consumiera por completo. Un derrumbe, una tragedia, punto final. Pero en el santuario más profundo de su corazón, en las horas insomnes de la noche, la brújula apuntando al sur la atormentaba. Esa imagen, descrita una y otra vez en los informes y por el viejo guía Ismael, era una disonancia imposible de ignorar.
se convirtió en una obsesión silenciosa. Pasó años leyendo sobre geofísica, sobre anomalías magnéticas, buscando una explicación racional que le permitiera descansar. No encontró ninguna. La brújula era una falla en la lógica de su duelo, la prueba persistente de que la historia no estaba completa. Sugería un acto deliberado, un pensamiento final, un mensaje codificado en el lenguaje de la física. Pero ¿cómo puede un corazón aceptar un accidente cuando la ciencia misma deja una prueba de que algo más ocurrió? ¿Qué mensaje desesperado intentaba dejar un hombre con una brújula que desafiaba las leyes del lugar? Esta pregunta era la grieta en la muralla de su aceptación, y con cada año que pasaba, la grieta se hacía más grande. En su soledad, Elena no podía saber que miles de almas, quizás desde la ciudad o el país desde donde nos estás viendo, sienten a veces el mismo peso de un misterio sin resolver en sus propias vidas. Historias como esta nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos en nuestras búsquedas. Si sientes esa conexión, si esta historia ya resuena en ti, suscríbete y acompáñanos a descubrir la verdad, sin importar cuántos años tarde en revelarse. Octubre de 2021. El tiempo, para Elena Vega, se había convertido en un océano estancado. A sus 42 años, se movía a través de sus días con una gracia metódica y silenciosa, una coreografía de autocontrol perfeccionada a lo largo de 3 décadas. Su mundo era el Archivo General de la Nación, un lugar irónicamente apropiado para un alma enclaustrada por el pasado. El edificio, el infame Palacio de Lecumberri, había sido una de las prisiones más temidas de México, un panóptico diseñado para que cada recluso se sintiera perpetuamente observado. Ahora, transformado en el guardián de la memoria nacional, sus pasillos radiales ya no albergaban el eco del sufrimiento, sino el susurro frágil del papel antiguo. Para Elena, sin embargo, la esencia del lugar no había cambiado. Seguía siendo una estructura de confinamiento, solo que ahora las celdas eran anaqueles de metal y los prisioneros eran historias selladas en legajos y cajas de cartón libre de ácido. Su vida era un reflejo de esta arquitectura, una existencia ordenada y vigilada desde un centro de dolor invisible. Como paleógrafa experta, su trabajo consistía en dar voz a los muertos, en descifrar las caligrafías, enrevesadas de virreyes, monjas y burócratas coloniales. Era una maestra de los finales, de las historias que tenían un principio, un desarrollo y, sobre todo, una conclusión definitiva. Cada documento que pasaba por sus manos enguantadas en algodón era un universo cerrado, una vida contenida entre la fecha de nacimiento y la de defunción. Esta fascinación por la certeza era su antídoto, su rebelión silenciosa contra el misterio que había devorado su propia historia. Su rutina era su armadura. Se despertaba cada día a las 6 de la mañana, mientras la Ciudad de México aún se desperezaba bajo un velo de neblina. El café, siempre negro y sin azúcar, lo tomaba de pie, mirando por la ventana de su apartamento en la colonia Narvarte, un espacio minimalista y ordenado que contrastaba brutalmente con el caótico santuario de su infancia en San Ángel. Su ropa era funcional, un uniforme autoimpuesto de pantalones oscuros y blusas de tonos neutros, diseñado para no llamar la atención, para fundirse con las sombras de los estantes del archivo. El viaje en metro era un ejercicio de invisibilidad, con la mirada fija en un libro, creando una burbuja de silencio en medio del torrente humano. Al llegar al archivo, el mundo exterior se desvanecía. El aire en el interior era diferente, seco y fresco por los sistemas de climatización, con ese olor particular a papel viejo que, para otros, era el aroma del polvo y el olvido, pero que para ella era el perfume de la estabilidad. Su escritorio, en una de las galerías menos transitadas, era un microcosmos de orden. Cada lápiz, cada lupa, cada peso de plomo para sujetar los manuscritos tenía su lugar designado. Era el antítesis del estudio de su padre, donde los libros y los artefactos parecían haber brotado orgánicamente de las paredes. Esa mañana de octubre, mientras trabajaba en la transcripción de las cartas de un misionero franciscano del siglo XVI, su concentración se vio interrumpida por una vibración en su bolsillo. Era su teléfono, un aparato que mantenía principalmente por obligación,
La llamada era de un número desconocido, de Lina. La voz al otro lado era joven, entusiasta y ligeramente nerviosa. Se presentó como David, un epigrafista recién contratado, un admirador del trabajo casi mítico del doctor Alejandro Vega. Elena sintió la punzada familiar, una mezcla de orgullo y dolor que siempre la embargaba cuando alguien mencionaba a su padre. Escuchó con paciencia profesional mientras David le explicaba, con torpeza, que un artefacto recuperado de una subasta en Alemania había llegado al instituto para su catalogación, un objeto inusual, un disco de obsidiana. Mientras David hablaba, Elena cerró los ojos, y la imagen que asaltó su mente no fue la de un artefacto, sino la de su padre, arrodillado frente a ella en el estudio, con el facsímil del códice borbónico extendido en el suelo. Recordó el tacto de sus manos, ásperas por la tierra, sobre las suyas, suaves y pequeñas. Recordó su voz, vibrante, de pasión, explicando el concepto de Ometeotl, la dualidad creadora, la idea de que todo en el universo tenía su contraparte, su reflejo oscuro. La obsidiana no es solo una piedra, pequeña escribana, le había dicho, señalando un glifo que representaba un espejo humeante. Es Tezcatl, el espejo, no para ver tu rostro, sino para ver tu alma, para ver lo que hay del otro lado del velo. La voz de David la trajo de vuelta al presente. Y lo que es increíble, Dravega, es que tiene una marca en 1900, el borde, una pequeña inscripción que no es un glifo mexica. La reconocí de las fotocopias de las notas de campo de su padre que estudié en la universidad. Es su marca personal, una espiral dentro de un círculo. El aire abandonó los pulmones de Elena. La fortaleza que había tardado 30 años en construir se agrietó y a través de la fisura el pasado irrumpió con la fuerza de una inundación. La niña alegre y curiosa de 12 años, la que creía en la magia y en las promesas, la que había sido, enterrada bajo capas de duelo y rutina, emergió con un grito silencioso. El mundo ordenado de Elena Vega, la paleógrafa que solo lidiaba con finales certificados, estaba a punto de colapsar. Una historia que creía sellada por la tragedia se reabría de golpe, no con una explicación, sino con un objeto imposible, un eco de la obsesión de su padre, que había viajado 30 años y miles de kilómetros para encontrarla. El trayecto en taxi desde el Archivo General hasta el corazón del bosque de Minunus, Chapultepec, donde se erige el majestuoso Museo Nacional de Antropología, fue un viaje a través de un purgatorio personal para Elena. La Ciudad de México, con su estridencia y su vitalidad desbordante, se desdibujaba tras el cristal del vehículo, convirtiéndose en una mancha impresionista de colores y movimientos que no lograba penetrar el denso velo de su agitación interna. Su mente, normalmente un remanso de orden y lógica, era ahora un torbellino. La espiral dentro del círculo, la marca de su padre. Esa firma, un símbolo que él había diseñado para representar su visión del cosmos, el universo, el círculo, conteniendo un viaje infinito hacia el conocimiento, la espiral, era un lenguaje privado entre ellos dos. Él la dibujaba en los márgenes de sus libros, en las servilletas de los cafés, en el vaho de las ventanas. Verla de nuevo, después de 30 años, no era como encontrar una firma, era como escuchar un susurro directo del abismo. Al llegar al ala de investigación y conservación de Lina, un laberinto de pasillos blancos y estériles oculto tras las salas de exhibición públicas, fue recibida por David. Era más joven de lo que su voz sugería, con unos ojos brillantes de inteligencia y una energía nerviosa que parecía apenas contenida dentro de su bata de laboratorio. La reverencia con la que la trató, como si fuera un texto sagrado viviente, solo sirvió para aumentar la sensación de irrealidad de Elena. La condujo a un pequeño laboratorio de conservación, un santuario de la ciencia, donde el tiempo se medía en milenios y la paciencia era la virtud cardinal. El aire olía a ozono y a los solventes suaves utilizados para limpiar la pátina de los siglos. Sobre una mesa de acero inoxidable, bajo la luz pura y sin sombras de una lámpara de examinación, descansaba una caja de polímero gris. David, con un cuidado casi litúrgico, comenzó a explicar la procedencia del objeto.
Había aparecido en el catálogo de una pequeña casa de subastas en Stuttgart, Alemania, catalogado erróneamente como un espejo ritual azteca tardío. Un coleccionista privado, un especialista en artefactos mesoamericanos robados, reconoció la extrañeza de los glifos y alertó a las autoridades culturales mexicanas. Tras meses de negociaciones diplomáticas, la pieza había sido repatriada hacía apenas una semana. Cada palabra que pronunciaba David añadía una capa de peso y destino al momento. No era un simple hallazgo, era un retorno, una odisea a través del tiempo y la geografía. Finalmente, con un clic suave, abrió la caja. Elena contuvo la respiración. Sobre un lecho de espuma de alta densidad yacía el disco de obsidiana. La descripción de David no le había hecho justicia. Era del tamaño de la palma de su mano, pero parecía contener la vastedad de la noche. Su negrura no era la de un simple color, sino la de una ausencia fundamental de luz, una oscuridad tan profunda que parecía tener su propia gravedad, atrayendo la mirada hacia su centro. La superficie no era lisa como la de los espejos que ella conocía. Estaba cubierta por una red de grabados increíblemente finos, líneas concéntricas, espirales y glifos angulares que no se parecían a nada que hubiera visto en los códices. Parecían más un circuito electrónico o un mapa estelar que la escritura de un pueblo antiguo. «Puede tocarlo si quiere», dijo David en voz baja, ofreciéndole un par de guantes de látex. Elena se los puso, sus manos temblando ligeramente. Los guantes se sentían como una barrera, inútil, un gesto fútil para protegerse de lo que sabía que estaba a punto de sentir. Extendió la mano y, por un instante, sus dedos flotaron sobre la superficie del disco. Luego, tocó la obsidiana. Un frío. Pero no era el frío inerte de la piedra o el cristal. Era un frío penetrante, orgánico, un frío que se deslizó a través del látex y se hundió en su piel, viajando por sus venas hasta instalarse en el centro de su pecho. Un frío familiar. Era el frío del suelo de piedra del estudio de su padre, en las mañanas de invierno, cuando bajaba descalza a buscarlo. Era el frío de la noche del 28 de marzo de 1991, cuando la noticia aún no había llegado, pero el terror ya se había instalado en su casa. Era el frío de 30 años de luto. Al levantar el disco, su peso la sorprendió. Era más denso de lo que parecía, con una solidez que anclaba su mano temblorosa. Y entonces ocurrió. Un torrente de imágenes, de sensaciones no propias, inundó su mente. No eran recuerdos, eran impresiones, ecos, atrapados en la matriz cristalina de la piedra. Vio el destello de herramientas de sílex bajo la luz de una antorcha, sintió el olor a copal y a tierra húmeda en un espacio cerrado, escuchó el murmullo de un rezo en una lengua gutural que no comprendía, y luego, claro como el día, vio a su padre. No era un recuerdo, era una presencia. Lo vio sosteniendo el disco, sus ojos brillando con el fuego del descubrimiento, su rostro iluminado por el resplandor de su lámpara de carburo. Sintió su emoción, su asombro, su certeza de estar al borde de un precipicio cósmico. La herida que había manejado con tanto cuidado durante toda su vida adulta no solo se reabrió, explotó. El dolor fue agudo, cegador, pero debajo de él, por primera vez en 30 años, sintió algo más. Una corriente subterránea peligrosa y adictiva. Esperanza. El disco no era solo un artefacto que su padre había encontrado. Era un mensaje en una botella arrojada a un océano de tiempo, y acababa de llegar a su orilla. Las semanas que siguieron se convirtieron en una inmersión febril en el enigma del disco de obsidiana. El laboratorio de Lina se transformó en el epicentro de la existencia de Elena y David, una burbuja aislada del mundo exterior, alimentada por café, ansiedad y la sombra de una obsesión de 30 años. Lo primero fue la documentación. El disco fue fotografiado desde miles de ángulos, con luz visible, infrarroja y ultravioleta, creando un modelo digital tridimensional de una precisión submilimétrica. Cada línea, cada muesca, cada imperfección fue mapeada y magnificada en las pantallas de sus computadoras. Al principio, abordaron el problema con la ortodoxia académica que conocían. Asumieron que los grabados eran una forma de escritura.
David, con su conocimiento enciclopédico, lideró la carga tratando de encontrar paralelismos. Pasaron días enteros comparando los extraños glifos del disco con todos los sistemas de escritura mesoamericanos conocidos, los complejos logogramas mayas, los pictogramas mexicas, la escritura enrevesada de los códices mixtecos zapotecas. Fue un ejercicio de frustración absoluta. No había coincidencias, ni una sola. Los símbolos del disco eran demasiado abstractos, demasiado geométricos, carecían de la figuración zoomorfa y antropomorfa que caracterizaba a las escrituras prehispánicas. Era como intentar leer un correo electrónico usando el alfabeto jeroglífico egipcio. Las noches se alargaban, el laboratorio se llenaba del olor a papel viejo de los volúmenes raros que traían de la biblioteca y del zumbido de los discos duros. La pila de vasos de café vacíos crecía como una estalagmita de cartón en un rincón. David, el joven prodigio, comenzó a desanimarse, su entusiasmo inicial erosionado por un muro de datos que no conducían a ninguna parte. Para Elena, sin embargo, la frustración era un territorio familiar. Era el mismo sentimiento de impotencia que la había acompañado durante 3 décadas. Pero ahora había una diferencia crucial. Tenía un punto de enfoque. Cada callejón sin salida, cada teoría fallida, no la acercaba a la desesperación, sino que la acercaba más a la mente de su padre. Empezó a recordarlo, no como el padre perdido, sino como el pensador, el hereje. Recordó sus largas diatribas contra la arqueología de escritorio, su desdén por los académicos que temían ensuciarse las manos o la reputación con teorías que desafiaran el consenso. «No leen los símbolos, Elena», le había dicho una vez, golpeando con el dedo un pasaje de un libro de texto. «Solo los catalogan. Creen que nuestros ancestros eran contadores glorificados, registrando tributos y linajes. No ven la poesía, no ven la metafísica, no ven la ciencia que se esconde a plena vista». Esa voz, ese recuerdo, se convirtió en su guía. Una noche, mientras David dormía con la cabeza apoyada en un facsímil del códice Feyerabd-Mayer, Elena se quedó sola, mirando la imagen amplificada del disco en la pantalla. Dejó de buscar palabras, dejó de buscar glifos. En cambio, buscó patrones como su padre le había enseñado. Observó el flujo de las líneas, las espirales concéntricas que emanaban del centro, la forma en que los glifos angulares no estaban dispuestos linealmente, como en una frase, sino en cúmulos, en constelaciones. Y entonces, una idea, tan aterradora como liberadora, comenzó a formarse en su mente. Una idea nacida de la memoria de un hombre que leía el universo como su primer idioma. Se levantó y caminó hacia la ventana del laboratorio. Afuera, la Ciudad de México era una galaxia de luces artificiales que opacaba el cielo nocturno, pero ella no necesitaba ver las estrellas. Las llevaba dentro, un mapa heredado de su padre. Se volvió hacia David, que se removió en su silla. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio del laboratorio con el poder de una revelación. «¿Y si nos hemos equivocado en todo, David?», preguntó, su mirada fija en la pantalla, en ese objeto imposible. «¿Y si no son palabras? ¿Y si mi padre, que siempre buscó patrones en el cielo, no nos dejó un texto, sino un mapa? ¿Qué pasa si hemos estado tratando de leer una carta de navegación estelar como si fuera un simple libro?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de 30 años de silencio y la promesa de una verdad mucho más extraña y vasta de lo que jamás habían imaginado. La pregunta de Elena actuó como un cataclismo en su investigación. El cambio de paradigma fue instantáneo y total. Desecharon los diccionarios de glifos y los tratados de epigrafía. Sus nuevas herramientas se convirtieron en software de astronomía, archivos de efemérides planetarias y cartas estelares. El laboratorio se transformó de un taller de lingüística a un observatorio improvisado. David, sacudido de su letargo por la audacia de la hipótesis de Elena, se sumergió en la nueva tarea con una energía renovada. Su escepticismo inicial, producto de su formación académica, se disolvió ante la convicción casi febril de Elena, una convicción que él reconoció como el eco de la famosa pasión del Dr. Vega.
comenzaron a superponer el mapa digital del disco sobre cartas celestes. Al principio, los resultados fueron tan infructuosos como antes. Los patrones no coincidían con ninguna constelación conocida, ni del zodiaco occidental ni de las agrupaciones estelares mesoamericanas. No había una Osa Mayor, ni un Orión, ni las Pléyades, tan importantes en la cosmogonía prehispánica. Parecía otro callejón sin salida, pero Elena insistió. Mi padre no pensaba en 2 dimensiones, repetía como un mantra. Buscaba la profundidad, el tiempo. Necesitamos la carta estelar correcta, del momento exacto. Se sumergieron en los archivos astronómicos, buscando un evento celestial significativo que hubiera ocurrido alrededor de la fecha de la desaparición, en marzo de 1991. Fue David quien lo encontró en un viejo anuario del observatorio de la UNAM, un tránsito de Venus, un evento relativamente raro en el que el planeta pasa directamente entre el Sol y la Tierra, siendo visible como un pequeño punto negro cruzando el disco solar. Ocurrió días después de que Alejandro Vega fuera visto por última vez. Con una excitación temblorosa, introdujeron los datos en el software, generando una vista precisa del cielo tal como se veía desde Malinalco en esa fecha específica. Y entonces, al superponer una vez más el diagrama del disco, la magia sucedió. Los patrones no se alinearon con las estrellas visibles. Se alinearon con lo invisible. Los cúmulos de glifos no señalaban soles, sino las posiciones calculadas de singularidades gravitacionales, de agujeros negros. Las finas líneas concéntricas que emanaban del centro del disco no eran decorativas, representaban la curvatura del espacio-tiempo, las ondas gravitacionales. Era un mapa, sí, pero no de lo que es, sino de lo que no es. Un mapa de la ausencia, del vacío que deforma el tejido del universo. Se quedaron sin aliento, mirando la pantalla en un silencio sobrecogedor. El artefacto no era simplemente antiguo, era de una sofisticación inconcebible. No era una herramienta para observar el cielo, era una herramienta para comprender la estructura fundamental del cosmos. Era una llave. Las secuencias de glifos que habían tratado de leer como palabras eran, en realidad, ecuaciones. Fórmulas que describían vectores, trayectorias, que al ser alineadas con el evento astronómico específico, el tránsito de Venus funcionando como una lente gravitacional o un punto de activación, revelaban un único punto en el espacio-tiempo, una coordenada precisa, y esa coordenada no apuntaba a una galaxia lejana, apuntaba de vuelta, a un lugar específico en la Tierra, en Malinalco, muy lejos del supuesto derrumbe. El disco de obsidiana no era un simple mensaje, era un mecanismo de cálculo de una precisión asombrosa. La verdad que comenzó a emerger era a la vez devastadora y sublime. Alejandro Vega no había tropezado con una tumba. Había encontrado un observatorio, sí, pero no uno de piedra y argamasa. Había encontrado un dispositivo, una pieza de tecnología cósmica dejada atrás por una inteligencia desconocida, que usaba la propia geometría del sistema solar como fuente de energía. El asombro en el laboratorio era tan denso que casi se podía tocar. ¿Quién construyó esto? ¿Cómo? Las preguntas eran abrumadoras, pero una sola pregunta las eclipsaba a todas. ¿Qué hizo Alejandro Vega con este conocimiento? La respuesta estaba allí, en el borde del disco, en la última inscripción que aún no habían podido descifrar. Ahora que comprendían el lenguaje del disco, la sintaxis de la física, la gramática de la astronomía, pudieron finalmente abordar la inscripción final. Estaba grabada en el borde exterior, justo al lado de la espiral dentro del círculo, la firma personal de su padre. A diferencia de las complejas fórmulas del anverso, esta era una secuencia corta y casi dolorosamente simple, una combinación de símbolos estelares que indicaban una ubicación precisa en la montaña y 2 glifos náhuatl claros, inconfundibles, que no necesitaban software para ser traducidos, solo el corazón de su hija. El primer glifo era amo, no. El segundo, temo, descender, caer. Juntos formaban una negación, no mires hacia abajo, y debajo de ellos una frase final, codificada en la posición de estrellas enanas y púlsares,
un código que su padre había inventado para ella cuando era niña, un juego que llamaban telegramas estelares. A medida que David introducía los datos y las letras aparecían en la pantalla, el mundo de Elena se desmoronaba y se reconstruía en una forma nueva y terrible. Mi pequeña escribana, comenzaba, y el aire se escapó de sus pulmones en un sollozo ahogado. No mires hacia abajo, mira hacia arriba. Las estrellas guardan todas las respuestas. Te espero donde el tiempo no existe. La verdad la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Durante 30 años había llorado a una víctima. Había construido su vida en torno al fantasma de un hombre atrapado bajo la tierra, un mártir de la ciencia. Pero la realidad era infinitamente más compleja y cruel. Su padre no había sufrido un accidente. Su desaparición no fue una muerte, sino una elección, una transición, un viaje voluntario. Dejó el disco, su último y más grande hallazgo, no como una reliquia, sino como un mapa, un enigma diseñado para que solo ella, su pequeña escribana, la única que realmente entendía las curvas de su mente obsesiva, pudiera descifrarlo. Se sintió inundada por una oleada de emociones contradictorias que amenazaban con ahogarla. Primero, una angustia afilada, un sentimiento de traición que le retorció las entrañas. Me dejó, la abandonó, eligió las estrellas sobre ella. La niña de 12 años que todavía vivía dentro de ella gritó de dolor, el dolor del abandono que había reprimido durante 3 décadas. Luego, una ira candente. ¿Cómo pudo ser tan egoísta? ¿Cómo pudo envolver su huida en el velo de un misterio, dejándola a ella y a su madre a la deriva en un mar de incertidumbre? Quería romper el disco contra la pared, hacerlo añicos, borrar el mensaje que reescribía su historia con tanto dolor. Pero debajo de la ira y el dolor, una corriente más profunda comenzó a fluir. La comprensión. Una comprensión tan vasta y abrumadora como el cosmos que su padre tanto amaba. Vio con una claridad repentina y cegadora toda la vida de su padre como una trayectoria inevitable hacia este único momento. Su obsesión, su desdén por lo convencional, su búsqueda incesante de una verdad más grande, no fue una fuga de su vida, sino una culminación. Fue el acto final y lógico de un hombre que creía que el mayor acto de amor era compartir el conocimiento, y que el mayor acto de ciencia era atreverse a cruzar la frontera final. No fue una víctima pasiva del destino, fue el autor de su propio final extraordinario y trágico. Se dio cuenta de que el mensaje no era una despedida cruel, sino el mayor acto de fe que un padre podría tener en su hija. Él no le dejó una tumba para llorar, sino un universo por explorar. Le dejó el mapa para que ella también pudiera encontrar su propio camino hacia la verdad, para que comprendiera su elección, no para que la perdonara. Y en esa comprensión encontró una extraña y dolorosa catarsis. En ese instante de revelación y dolor, el mundo de Elena se fracturó para siempre. A veces, la verdad no nos libera, sino que nos presenta un misterio aún mayor. Si alguna vez te has sentido al borde de un descubrimiento que lo cambia todo, desde cualquier ciudad o país que nos veas, únete a nuestra comunidad. Suscríbete, porque juntos es más fácil navegar en la oscuridad. La revelación del disco transformó la leyenda en un mapa y el duelo en una expedición. Con el respaldo reacio pero fascinado de Lina, Elena organizó un nuevo equipo para regresar a Malinalco. Esta vez no era una misión de búsqueda y rescate impulsada por la desesperación, sino una investigación arqueológica de precisión quirúrgica, guiada por las estrellas. El equipo era pequeño y selecto. David, cuyos ojos ahora brillaban con el fervor de un converso, un geólogo con equipo de radar de penetración terrestre, y un par de espeleólogos experimentados. Elena, por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente en su elemento. El miedo que la montaña le había inspirado durante sus peregrinaciones anuales fue reemplazado por una determinación helada. Ya no era la hija de la víctima, era la portadora de la clave, la única que podía guiar el camino. Las coordenadas extraídas del disco los llevaron a una ladera del Cerro de los Ídolos completamente distinta, a casi 2 kilómetros del sitio del derrumbe original de 1991. Era una zona de vegetación densa,
y formaciones rocosas escarpadas, un lugar que cualquier expedición anterior habría pasado por alto por considerarlo intransitable e insignificante. No había estructuras visibles, ni montículos, ni indicios de actividad humana. Durante 2 días, peinaron la zona con el georradar sin resultados. La duda comenzó a infiltrarse en el equipo, pero la fe de Elena era inquebrantable. Se aferraba a la lógica del mapa de su padre, a la certeza de su mensaje. En la tarde del tercer día, mientras descansaban cerca de una pared de roca cubierta de musgo y lianas, Elena notó algo, un patrón en la forma en que crecía la vegetación, una línea casi imperceptiblemente recta donde la naturaleza debería haber sido caótica, siguiendo un impulso, una conexión intuitiva con la mente de su padre, comenzó a quitar las enredaderas. Detrás de ellas, la pared de roca no era sólida. Había una fisura, sellada con una mezcla de piedra y un tipo de argamasa antigua tan erosionada que se mimetizaba perfectamente con el entorno. Era una obra de camuflaje genial, diseñada para permanecer oculta durante milenios. El trabajo para abrir la entrada fue lento y metódico. Los espeleólogos trabajaron durante horas, retirando las piedras con un cuidado extremo. La tensión en el pequeño campamento era palpable. Nadie hablaba. El único sonido era el clic de las herramientas contra la roca y el zumbido de los insectos. Finalmente, abrieron un hueco lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Un soplo de aire frío y viciado salió de la oscuridad, un aliento que había estado atrapado durante 30 años, quizás durante siglos. El primer espeleólogo descendió con una cuerda y una linterna potente. Segundos después, su voz resonó desde el interior, distorsionada por la acústica de la cueva. Es una cámara, hecha por el hombre, y está intacta. No hay nadie, pero hay algo aquí. Elena fue la segunda en bajar. Al pisar el suelo de la cámara, sintió que cruzaba un umbral hacia otro tiempo. El aire era frío, seco y absolutamente inmóvil. La luz de su linterna reveló un espacio circular, de unos 5 metros de diámetro, con paredes perfectamente lisas y un techo abovedado. No había polvo, ni telarañas, ni signos de deterioro. El lugar estaba herméticamente sellado, en un estado de preservación perfecta. En el centro exacto de la sala circular, sobre un pedestal de piedra tallada que servía como altar, había 2 objetos. Uno era la lámpara de carburo de su padre, apagada, como un centinela fiel que había agotado su luz, y junto a ella, un cuaderno de campo con cubierta de cuero, su diario. Estaba allí, esperando. El disco le había dado el mapa, pero este diario, las últimas palabras escritas por la mano de su padre, contenía algo mucho más importante: el porqué. ¿Qué pensamientos finales, qué revelación cósmica lo impulsó a dar el último paso hacia lo desconocido? Con manos temblorosas, bajo la mirada silenciosa del resto del equipo, Elena Vega extendió la mano para recoger la última pieza del rompecabezas de su vida. El silencio en la cámara era absoluto, roto únicamente por el sonido de la propia respiración de Elena, amplificada por la acústica perfecta del lugar. Abrió el diario con un cuidado reverencial. Las páginas estaban rígidas por el aire seco, pero la tinta, la caligrafía negra y apretada de su padre, estaba tan clara como si la hubiera escrito ayer. La primera entrada estaba fechada el 28 de marzo de 1991, el día de su desaparición. Mientras leía, la voz de su padre resonó en su mente, no la voz del recuerdo, sino una voz vibrante, cargada de una euforia casi maníaca. Él no describía el lugar como una tumba o un templo, sino como una cámara de resonancia. Escribió: no es un observatorio para ver, es un instrumento para sintonizar. Las paredes, el techo, el altar, todo está construido con una piedra que contiene una alta concentración de cuarzo y magnetita. Es un resonador. Está diseñado para amplificar las ondas gravitacionales, no para observarlas. Los antiguos no eran espectadores, eran participantes. Las siguientes páginas eran un torbellino de cálculos físicos y diagramas astronómicos que se entrelazaban con reflexiones filosóficas. Alejandro describía cómo el tránsito de Venus no era solo un evento para ser visto,
sino el componente final para activar la cámara. La alineación planetaria crearía un corredor gravitacional momentáneo, y la cámara, como un diapasón cósmico, estaba diseñada para vibrar en esa frecuencia exacta, enfocando una cantidad inimaginable de energía en su centro. La gente de la montaña no se equivocaba, escribió en una entrada posterior. Llaman a este lugar Tonalcó, el lugar donde el sol entra. Pero no se referían a la luz, se referían a la energía solar, a los neutrinos, al viento solar. Este lugar es una puerta, y el tránsito de Venus es la llave que la abre por unos breves instantes. La última entrada era la más larga y la más personal. Era una carta para ella. Mi pequeña escribana, comenzaba, y las lágrimas que Elena había contenido finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre el papel que había esperado 30 años para ser leído. Si estás leyendo esto, significa que lo lograste. Siempre supe que lo harías. Tu mente es como la mía, pero con algo que a mí siempre me faltó: paciencia. Sabía que no te rendirías ante la respuesta fácil. El disco es tu herencia, la prueba de que el universo es mucho más mágico de lo que nuestra ciencia se atreve a soñar. Continuó explicando su decisión. No la veía como una muerte, sino como la máxima expedición científica. No creo que este proceso destruya mi cuerpo, escribió. Creo que lo traducirá, como la información se traduce en luz para viajar por un cable de fibra óptica. Creo que mi conciencia, mi esencia, será impresa en este corredor de energía. No sé a dónde me llevará, pero la necesidad de saberlo es más fuerte que mi miedo a la aniquilación. Es más fuerte, incluso, que mi inmenso amor por ti. Y eso, mi niña, es lo más difícil de escribir. No veas esto como un abandono, concluía la carta. Velo como mi último regalo para ti, no un legado de artefactos y teorías, sino un horizonte de posibilidades. Te he dejado un misterio más grande que cualquier otro. Vive tu vida, Elena, no en mi sombra, sino inspirada por la vastedad que te he mostrado. No me llores en una tumba que no existe. Búscame en las ecuaciones de la relatividad, en la luz de las supernovas, en la simetría de un copo de nieve. Búscame en la belleza del universo. Ahí es donde estaré esperándote, en el lugar donde el tiempo no existe. Elena cerró el diario. El peso en su pecho, el ancla de dolor que la había mantenido sumergida durante 30 años, se disolvió. Las lágrimas que ahora derramaba no eran de tristeza, ni de ira, ni de abandono. Eran lágrimas de liberación. Finalmente entendía. El amor de su padre no era más pequeño que su curiosidad. Eran la misma fuerza, dos caras de la misma moneda cósmica. No había perdido a su padre en un derrumbe. Lo había entregado al universo, y a cambio, él le había regalado las estrellas. El descubrimiento de la segunda cámara y el contenido del diario de Alejandro Vega enviaron una onda de choque que sacudió los cimientos de la arqueología y la ciencia a nivel mundial. Lo que siguió fue un torbellino de actividad que arrancó a Elena de su vida de reclusión y la colocó en el centro de un escenario global. Al principio, hubo un escepticismo predecible y feroz por parte de la comunidad académica. La idea de una cámara de resonancia gravitacional, construida por una civilización antigua, sonaba como el argumento de una novela de ciencia ficción barata. Los detractores calificaron a Alejandro Vega, póstumamente, de charlatán o de un romántico que había sucumbido a sus propias fantasías. Pero la evidencia era irrefutable y abrumadora. El análisis de la cámara reveló anomalías geológicas y magnéticas que no podían ser explicadas por procesos naturales. La composición de la argamasa utilizada para sellar la entrada contenía isótopos que no se encontraban en la región. Y luego estaba el propio disco de obsidiana, sometido a análisis por físicos de partículas en laboratorios de Suiza y Japón. Se descubrió que su estructura cristalina había sido alterada a nivel atómico, grabada con una tecnología que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. Se convirtió en el UPART, objeto fuera de lugar en el tiempo, más significativo jamás descubierto. La historia se filtró a la prensa y explotó.
Revistas científicas de prestigio como Nature publicaron análisis tentativos junto a periódicos sensacionalistas que gritaban titulares sobre puertas estelares aztecas y el arqueólogo que viajó en el tiempo. Alejandro Vega pasó de ser una nota a pie de página olvidada a convertirse en un nombre familiar, un icono a la altura de Galileo o Einstein, un mártir y un pionero cuya visión se había extendido más allá de los límites de su tiempo. En medio de esta vorágine, Elena se encontró a sí misma transformándose. La tímida y melancólica paleógrafa desapareció, y en su lugar emergió una mujer con un propósito y una voz. Se convirtió en la principal defensora y exégeta del legado de su padre. Nadie más podía explicar las complejidades de sus teorías con la claridad y la pasión que ella poseía. Dio conferencias en universidades de todo el mundo, desde Cambridge hasta Tokio, de pie en podios frente a los académicos más eminentes, explicando con una calma y una autoridad inquebrantables los hallazgos de Malinalco. Ya no vestía con los colores sombríos del luto. Su guardarropa se llenó de colores vibrantes, y su postura, antes encorvada por el peso del dolor, ahora era erguida y segura. Había pasado 30 años guardando la memoria de una ausencia, un silencio. Ahora, su vida estaba dedicada a construir un legado a partir de una presencia resonante. Se dio cuenta de que el último regalo de su padre no había sido solo el mapa hacia la verdad de su desaparición, sino también el mapa de su propia liberación. Al obligarla a resolver el enigma, la había obligado a salir de la prisión de su duelo, a reconectar con el mundo, a reclamar su propia pasión por el conocimiento y el descubrimiento. Ya no vivía en la casa de San Ángel como una guardiana de un mausoleo. La revitalizó, llenando el estudio de su padre no solo con sus viejos libros, sino con nuevas investigaciones, con las mentes jóvenes y brillantes que ahora la buscaban como mentora. El fantasma que la había perseguido durante tanto tiempo ya no era una fuente de dolor, sino una presencia inspiradora, un recordatorio constante de que los límites del conocimiento existen solo para ser desafiados. Elena Vega finalmente había hecho las paces con su pasado, no enterrándolo, sino entendiéndolo y proyectándolo hacia un futuro de infinitas posibilidades. Un año después, en la noche del 2 de noviembre, el Día de Muertos, el aire en San Ángel estaba impregnado del dulce aroma de la flor de cempasúchil y el copal, pero Elena no estaba en un cementerio. Estaba en la casa de su infancia, que ahora bullía con una vida y una calidez que no había tenido en más de 30 años. En el centro de la sala, donde antes reinaba un silencio solemne, había construido una ofrenda, un altar magnífico y vibrante. Tenía todos los elementos tradicionales, los niveles que representaban el inframundo y los cielos, las velas que guiaban a las almas, el pan de muerto para saciar su hambre y un vaso de tequila, el favorito de su padre, pero en el nivel más alto, el lugar de honor reservado para la fotografía del difunto, no había ningún retrato. En su lugar, sobre un cojín de terciopelo negro, descansaba una réplica perfecta del disco de obsidiana, brillando bajo la luz de las velas como un fragmento de la noche misma. Era un altar no a la memoria de un hombre muerto, sino a la celebración de una idea, de una transición, de un viaje que aún continuaba. Más tarde esa noche, después de que sus invitados se marcharan, Elena subió al estudio de su padre. El caos organizado había sido meticulosamente preservado, pero ahora estaba complementado por la tecnología del siglo XXI. Junto a los mapas antiguos y los códices, había monitores de pantalla plana que mostraban datos en tiempo real de radiotelescopios, y en el centro de la habitación, apuntando a través del techo abovedado que había hecho instalar, se encontraba un potente telescopio computarizado. No lo apuntó hacia Malinalco, no buscaba una tumba en la tierra, lo alineó con una lejana nebulosa, una de las guarderías estelares que tanto fascinaban a su padre. Mientras miraba a través del ocular, viendo los gases arremolinados donde nuevos soles estaban naciendo, no sintió la punzada de la pérdida, sintió conexión, sintió que continuaba su trabajo, que compartía su mirada. Ya no miraba hacia el pasado buscándolo a él, miraba hacia el futuro con él. Unas semanas antes,
había anunciado oficialmente la creación de la Fundación Vega, financiada con las regalías de los libros de su padre y donaciones de admiradores de todo el mundo. Su misión: financiar investigaciones arqueológicas, astronómicas y científicas no convencionales, aquellas ideas audaces y heréticas que, como las de su padre, eran a menudo desestimadas por la academia tradicional. Era su forma de asegurarse de que otras mentes brillantes no fueran silenciadas, de que la búsqueda del conocimiento nunca se viera limitada por el miedo a lo desconocido. La historia de Elena y Alejandro nos enseña que hay misterios que no están destinados a ser resueltos, sino a ser comprendidos. La verdadera búsqueda no es encontrar a los que perdimos, sino entender el legado que nos dejaron, un legado que puede estar escrito no en la tierra, sino en las estrellas. Este viaje nos recuerda que en cada uno de nosotros hay un universo por explorar. Si esta travesía ha despertado tu propia curiosidad, donde quiera que estés en el mundo, suscríbete y forma parte de esta comunidad de buscadores. Juntos, seguiremos mirando hacia arriba, porque las estrellas, como nos enseñó un soñador, guardan todas las respuestas.